El custodio del secreto, el quinto rayo, conocimiento concreto. Lo importante es estar entre personas que aman a Dios y a la verdad, y de algún modo están buscando a Dios y a la verdad. Joel Gottman. Nuestra mente superior y la otra mente. El hombre debe aprender a pensar en volverse intelectual, o sea, desarrollar la mente concreta. Esta es una fase del proceso evolutivo humano que todavía no está completa, puesto que parte de la humanidad aún no reflexiona profundamente. La mente concreta presenta una capacidad de análisis, de precisión y de fidelidad, todavía no del todo explorada, pero ninguna de sus cualidades conduce al entendimiento profundo, puesto que ella es incapaz de aquello que llamamos comprensión real y que caracteriza a la mente superior. Veamos un ejemplo de actuación de la mente superior y de la mente concreta y analítica. Un individuo de cierta evolución encarnó con la finalidad de preparar personas para los tiempos futuros, considerando las modificaciones previstas para la corteza terrestre. Para ello, organizó una comunidad, cual no fue la sorpresa de las personas de mente analítica cuando verificaron que el sitio escogido para el trabajo era justamente una de las zonas apuntadas con las profecías como predestinadas a desaparecer del plano físico, en una probable inclinación del eje de la Tierra. Cuando tales personas le preguntaron por qué se dirigían hacia aquel sitio condenado, le respondió: el único lugar realmente seguro es el nivel de conciencia espiritual. En la mente, lo emocional y lo físico no hay seguridad alguna. Todos consideraron que esa persona era demasiado abstracta y siguieron averiguando. Querían saber para qué fueron construidas casas y se reunieron aquellas personas y familias en el nivel concreto, si nada de eso era tenido en cuenta. Y si es que solo en lo espiritual tenemos seguridad. La respuesta fue esta: no estamos solamente construyendo casas, comprando terrenos, viviendo aquí en comunidad. Eso es todo consecuencia de nuestra verdadera tarea. Entonces, él explicó que lo importante es el trabajo en la conciencia, para lo cual tanto importa que estemos aquí o en otro lugar, con tal que sea el correcto para nuestro caso. Si trabajamos la conciencia, tenemos una forma superior, equilibrada y armoniosa de ver las cosas, cualesquiera que éstas sean. No estamos interesados en controlarlas, ni tampoco en evitarlas, afirmó él. Así expresó la mente superior. Pasemos ahora a un ejemplo de lo que puede ser la mente concreta. En cierta ocasión, un hombre quería comprar una casa de campo para llevar una vida sana. Según su modo de pensar, varias veces fue con la esposa y los hijos a buscar terrenos e hizo todos los cálculos, la distancia de las grandes ciudades, el acceso a estas y las carreteras para llegar hasta allá. Finalmente, escogió un lindo lugar, apacible, una casa de campo, ya establecida y en óptimas condiciones materiales. Entonces, su mente analítica dijo sí. Tras la compra que se realizó en un clima de felicidad, se enteró que el gobierno tenía proyectado la expropiación de esa casa, pues pretendían construir allí una gran represa. A través de estos hechos podemos ver la diferencia entre la mente superior y la mente concreta. Con la primera se puede decir de una forma real, independientemente de lo que acontece y acontecerá en el nivel de la apariencia. La mente superior define las cosas en base de una percepción no juzgable, no concreta, no explicable por medios humanos. En cambio, la mente analítica define según una serie de datos extraídos de la experiencia pasada de la humanidad,
no teniendo capacidad para ver la verdadera realidad de su historia. La mente concreta, analítica, puede experimentar y juzgar, y hasta hacerlo bien, pero no tiene la cualidad de ver lo invisible o de conocer lo desconocido. El verdadero intelecto debe tener una mente exacta, correcta, ordenada, persistente, profunda y aguda. Esa es la meta a la que todos debemos aspirar y por lo que debemos luchar. La mente intelectual representa solo una transición, un pasaje hacia otro nivel mental más profundo. Alcanzado ese ciclo, cualquiera que sea el de la mente intelectual, podemos decir que tenemos una personalidad mental. Antes de ello, el rayo de la mente no se manifiesta, pues mientras no esté ordenada, su rayo no es perceptible. Para saber a qué energía pertenece la mente, tiene que probar su característica con precisión, consistencia y alguna profundidad. En la mayoría de las personas, la personalidad no es todavía mental. Solo son portadores de un material fluido, sugestionable, basado en las experiencias pasadas, propias o de otros, y en aquello que aprendieron teóricamente. La mente no tiene todavía una característica firme, no es capaz de llegar a una definición por sí sola, de efectuar una lección basada en su propio trabajo de observación, profundización y reflexión. Lo que llamamos personalidad mental es algo que ha de alcanzarse con paciencia, lo cual no significa que se trate de un ciclo en el que necesitamos demorarnos, pues eso constituirá un obstáculo para el desarrollo de la luz que viene de la otra mente. Tenemos que pasar por esa etapa que necesita desarrollarse en alguna vida para que, después, a cierta altura, podamos trascenderla. El desarrollo de la mente comienza con la práctica de la concentración. El rayo mental está presente, incluso en una mente fluida, que no haya hecho este trabajo. Todavía no puede aparecer de forma explícita, a causa de la interacción de las fuerzas que hay dentro de ella, y de la cual participan hasta los elementos que nos hacen desviar de nuestra meta, debido a viejos hábitos. Con ello, vemos que la educación de la mente concreta es necesaria. Podemos comprenderla hoy con más intensidad y rapidez que antiguamente. Basta que persistamos en la aspiración de llegar a otra mente, la superior, y en la intención de no dejarnos llevar excesivamente por el juego deductivo intelectual. La mente concreta tiene la función de elevar las células del cerebro a determinado grado vibratorio y realiza eso actuando en cosas de elevada vibración. Por más precisa que sea, terminado su papel, debería renunciar a proseguir dando sugestiones a fin de no convertirse en un obstáculo para el trabajo superior. Si aquel individuo al que me referí fuera a instalar la comunidad donde su mente concreta y las estadísticas normales lo ordenasen, donde la investigación humana indicasen que es un lugar seguro, impediría la evolución de los aspectos esenciales para su trabajo, como por ejemplo la psicología de la inseguridad. La mente concreta dice que es necesario un lugar seguro para sobrevivir a una catástrofe, mientras la otra no le interesa en eso. Revela el sitio más propicio para el desarrollo de la conciencia, no importando el tiempo necesario para que tal desarrollo ocurra. La mente concreta no consigue juzgar ni conocer las cosas con tal nivel de percepción, inclusive porque es limitada por su propia experiencia de tiempo y de espacio. Una actitud que puede inducirnos a construir la mente concreta para que después consigamos a tiempo renunciar a ella es la de mirar a cada ser
tratando de ver en este lo que tiene de mejor. Eso es importante para que se dé este salto. La mente analítica, intelectual, generalmente ve al mismo tiempo lo que el individuo manifiesta de positivo y de negativo, para entonces juzgar. Cuanto más desarrollada esté como intelecto, más adiestrada está para ver esos dos lados. Algunas mentes realzan el aspecto negativo con más intensidad, prolongando innecesariamente ese mecanismo. Empero, quien quiere prepararse para la vida creativa debe demorarse más en la visión de los aspectos positivos. Solo observará con una rápida ojeada los aspectos negativos, y ello solo cuando implique ayuda en el proceso de transformación. Si no trabajamos en procura de este cambio de actitud, no conseguiremos salir del mecanismo habitual. Un antiguo instructor decía que si nuestro amigo es tuerto, debemos verlo de perfil. De esta manera, veremos sus dos ojos como si fueran normales, aunque sepamos que en el plano físico es tuerto. Al respecto, narró aquí un hecho bastante ilustrativo que me ocurrió. Una vez tuve contacto con un fotógrafo que a través de su profesión y sin que se percatara de ello, estaba aprendiendo el yoga de la mente positiva. Era un retratista consumado, según lo pudo comprobar en significadas fotografías tomadas por él. En una de ellas percibió que se destacaba el brillo de los ojos de la persona y que había sido captado el mejor aspecto de la personalidad de ésta. Esa foto mostraba una figura armoniosa, empero la persona tenía en verdad los ojos un poco desviados, un brazo más corto que el otro y los cabellos siempre desaliñados. En la foto surgían las cualidades ocultas bajo esa apariencia, debido a las luces colocadas sobre el modelo, las cuales eran reflejo del punto de vista desde el cual el fotógrafo veía las cosas. Según dije, hay diversas formas de hacer ese aprendizaje, entre ellas la de ver, a propósito, de perfil a un tuerto, percibiendo el aspecto de sus ojos como en realidad es, y todo lo que de él emana. Cuando eso no lo asumimos espontáneamente, el karma podrá, por otros medios, inducirnos a que nos decidamos. Puede ocurrir que en alguien que se demore en percibir los aspectos positivos de aquello que mire, se hagan públicos sus propios aspectos negativos, para que sienta en su misma piel el efecto que eso causa. En verdad, la mente concreta, de carácter analítico, engaña bastante. Recuerdo aquí un caso conocido que sucedió en los presidios de Guayana. Un presidiario escapó y todo hacía creer que su interés principal era atravesar luego los límites de la penitenciaría. No obstante, cuando iba saliendo, ya en libertad, el guardia de la prisión que lo observaba resbaló de un peñasco y cayó al mar. Ya iba a ser comido por los tiburones, cuando el presidiario, que había huido, se arrojó inesperadamente al agua para salvarlo. Evidentemente, el fugitivo fue de nuevo arrestado. Enseguida, una mente normal no podría concebir. En aquel momento actuó allí algo inexplicable, desencadenando otro comportamiento. Hay muchos individuos cuya mente intelectual ya está pasando por el proceso de trascender su estado analítico. Señal de ello, por ejemplo, es que al tomar una tabla aparentemente podrida, no la tiran, como lo harían los de la mente concreta común. Quien ya está en posesión de otras claves y también sujeto a la interferencia de la energía del segundo rayo, que es el de la inclusividad, trataría de eliminar la parte podrida de la tabla, aprovechando el trozo no podrido para otros usos. Deducimos en ese acto una serie de implicaciones, así como, después de una crisis, puede quedar
de un individuo su mejor parte. Del mismo modo, el trozo que no se pudrió en una tabla arruinada es, sin duda, la parte mejor de la madera. Ese pedazo, aisladamente, puede tener valor para quien sepa percibirlo. Si la mente concreta examinara la parte buena de la tabla desde el punto de vista material, es probable que no encontrara en ella nada que justificara guardarla. La otra mente, sin embargo, percibe en ese reaprovechamiento cierta vibración que supera la calidad material de aquella madera. Tal vez eso explique el hecho de que los escultores, que están a punto de trascender a la mente normal, busquen a veces la médula de la madera para su trabajo. Allí ellos encuentran el material adecuado para sus obras más significativas. Este tipo de conocimiento más profundo será, en el futuro, parte de la conciencia normal de todas las personas. Ejercitarse desde ya en eso significa prepararse para recibirlo y vivirlo un día en la vida cotidiana. Otra costumbre típica de la mente concreta es la de someter a disección un cuerpo muerto para ver si allí dentro se encuentra el alma. Otras costumbres es además la de volar por el espacio buscando a Dios y todo lo demás que la ciencia oculta dice que existe. Una vez sometido el cadáver a disección y tras comprobarse que en su interior no había alma, alguno se concluye entonces con que ésta no existe. Ahora bien, hasta con toda la capacidad de análisis que la mente concreta tiene, ésta no podrá percibir jamás a través de los sentidos normales el proceso del alma saliendo de un cuerpo. Para eso es necesaria otra visión de naturaleza interna. Ejemplo de todo ello es el episodio narrado en el Nuevo Testamento, según el cual Tomás tuvo que tocar con sus manos a aquel que se había materializado de nuevo, colocando el dedo en su pecho para ver si era realmente de carne. En cierto ciclo evolutivo, este tipo de comportamiento ya está superado, surgiendo, pues, actitudes nuevas. Al principio, nuestro desarrollo intelectual era restringido, existiendo la necesidad de tocar con las manos el objeto en estudio, a fin de obtener algún conocimiento. En el ciclo actual, ya somos capaces de alcanzar el conocimiento a través de otras formas más amplias y directas, como por ejemplo el proceso de la iluminación mental. Sin embargo, en este proceso se exige toda actitud de profunda humildad, pues la mente orgullosa no es receptiva hacia la enseñanza superior. Aún cuando no se tenga opinión formada ante un hecho que no captamos, es posible que una actitud de respeto hacia aquello que desconocemos, en vez de dudar simplemente de lo que todavía no nos es dado comprender y comprobar. Ese es un punto crítico, principalmente para la mente del quinto rayo de hoy, que procura trascender el nivel humano intelectual, según lo ilustra muy bien el caso de aquella persona que, tras todos los análisis, terminó por comprar una tierra que estaba por ser expropiada. Mientras nos da el paso decisivo, la mente siempre piensa que sabe o que no sabe. Y en el segundo caso va a analizar, juzgar e investigar. Empero, si ya está preparada para la transformación, mira lo que no conoce y aunque no tenga la oportunidad de analizar o de tener una opinión clara al respecto, no deja de tener en cuenta el valor que lo desconocido puede tener. Cuando la mente del hombre llega a este ciclo, ya está ante una realidad energizada por aquella otra mente abstracta y sin necesidad de pruebas, de análisis, de deducciones, entrando entonces en la fase de no juzgar. En esa etapa de mente concreta, lo común es que reconozcamos solo a quien está en el mismo nivel mental nuestro.
Si alguien se expresa a través de la mente superior, probablemente no será comprendido por quien está en el nivel de la mente concreta, que por otra parte podrá incluso extrañarse del comportamiento, ya que no tiene cómo explicarlo racionalmente. La mente que explica es capaz de reconocer a otra que también explica y junto a ella vivir armoniosamente. Empero, no puede saber lo que está ocurriendo en aquella que ya superó ese ciclo. Para ilustrar este hecho, me valgo de un episodio ocurrido hace años. Había un ser ya bastante evolucionado que vivía con amigos que todavía no habían trascendido la mente analítica. Todos creían que él solo recibía personas para hablar de asuntos trascendentales, ya que vivía en un plano muy elevado de conciencia. Cuando actuaba así, era bien comprendido, porque demostraba en esas ocasiones coherencia. Un día, un miembro de su grupo salió de paseo y encontró a ese gran iniciado andando bajo frondosos árboles en compañía de una señora, comiendo prosaicamente cerezas con ella. Conversaban sobre asuntos de los más triviales, tales como problemas con el marido y con los hijos. Mientras comían, él oía pacientemente todo, como si estuviera hablando de lo que ocurre en otra galaxia, misteriosa y desconocida. El individuo que observaba aquella situación quedó muy asombrado, pues no podía comprenderla racionalmente. Los que tienen la mente en el quinto rayo efectúan más fácilmente la conexión con la realidad del alma, pues el quinto rayo es la energía que rige al mundo anímico, aunque los yoes superiores puedan individualmente estar en otros rayos. Sin embargo, más allá de la evolución consciente, a través de cada prueba de la vida, es también necesario decidirse a negarse en sí mismo patrones establecidos, lo cual no es fácil. Ejemplo de ello es la persona que por ser evolucionada no exige qué comer. Eso no quiere decir que alguien por elegir la propia comida deja de ser espiritualmente evolucionado. En una actitud como aquella, a pesar de ser contraria al patrón, es posible que estén presentes otros aspectos que no percibimos con la mente concreta. Puede ocurrir incluso que en el proceso vivido por una persona de este tipo sea necesario descartar el patrón de no escoger para estar ubicado en otra situación. Es simplemente juzgar eso mentalmente. Conocí a una iniciada en leyes eternas que cuando tomaba colaciones en casa de amigos, comía sin resistencia alguna lo que le ofrecían, salvo productos animales. Sin embargo, cuando iba al mercado para sus propias compras de alimentos, efectuaba una selección rigurosa de lo que adquiría. Tocaba cada fruta y sentía la vibración de cada legumbre antes de llevarla a su casa. No obstante, los patrones mentales pueden hasta mantenerse si tienen una razón de ser y si forman parte de la disciplina de la personalidad. Sabemos dónde están en nuestros escondrijos mentales y los utilizamos cuando son útiles para después guardarlos nuevamente. Empero, si de pronto tuviéramos que tirarlos a todos, a cierta altura del proceso debemos estar dispuestos a hacerlo, pues la aspiración pura simplemente no basta. El renunciamiento y la autodisciplina son también necesarios en esta etapa. Contactos con el alma, la duda. Podemos familiarizarnos con el proceso de contacto con el alma a través del quinto rayo, pues este manifiesta su energía, principalmente en el mundo anímico, y está presente en muchas mentes en esta época actual. El alma aspira a algo mayor que ella misma, porque tiene posibilidad de percibir niveles de conciencia superior al suyo, y su voluntad se vuelve hacia los planos más altos de la vida, por las cuales es energizada.
El alma es en nuestro ser la intermediaria entre el mundo de la forma en que encarnamos temporalmente y el mundo de la no forma o abstracto, en el que habita la conciencia profunda. Cuando se expresa en nosotros el alma, está ocupándose no solo de la forma externa que se manifestará, sino principalmente de las cualidades que debe emerger. Un mensaje del alma no se refiere solo a lo que se va a poner en práctica, sino que es portador de la cualidad y del contenido divino de la expresión interna. Parte de la humanidad todavía no tiene la preparación necesaria para captar esos mensajes en forma pura e inequívoca. San Francisco de Asís, cuando oyó del centro de su ser que debía reconstruir la iglesia, pensó que se trataba de una capilla que estaba en ruinas. No obstante, la voz interior se refería a la reconstrucción moral y espiritual de la Iglesia romana, en su totalidad, lo cual él lo comprendió algún tiempo después. Esta fase, atribuida al mismo Francisco, expresa la forma y la cualidad que el alma procuraba expresar a través de él. El Señor me llamó por medio de la sencillez y la humildad, y ese medio me lo apuntó él, en verdad, para mí mismo y para aquellos deseosos de seguirme. El Señor dijo que me quería pobre y loco en este mundo y que no quería llevarme por ningún otro camino que no fuese el de esta clase de sabiduría. He allí la forma, el contenido, la cualidad y toda la historia de un grupo inverso y de su época. En ese nivel evolutivo, representado por el ejemplo anterior, se recibe la idea sintética y a menos que haya resistencias que puedan oscurecerla, se marcha hacia su ejecución. En el momento de la captación, antes que la mente humana interfiera, quédese imbuido del mensaje y no hay posibilidad de duda en cuanto a su contenido, incluso habiendo circunstancias naturales que puedan perturbar la impresión captada. La síntesis no se apartará más de la conciencia, volviéndose imposible hacer otra cosa que no sea aquello que fue transmitido. En otras palabras, la conciencia queda apresada por la tarea que se ha de cumplir. Veamos ahora cómo el alma imprime su mensaje en nuestra conciencia. Pues ese mecanismo interesa a todos los que aspiran a ese contacto. El alma capta de la mente cósmica lo que debe ser manifestado por su intermedio y trata de transmitir a la conciencia lo que le corresponde ejecutar. Por ello, el alma usa la imaginación creadora y es ayudada en varios sentidos por seres más avanzados que ella en evolución. Así, el alma proyecta parte de la idea divina en la mente del individuo. La imaginación del alma no es como la de la personalidad. A través de la imaginación, el alma ve realmente el nivel superior y a continuación construye una proyección, una forma de pensamiento, que es enviada al plano mental. Si el alma ya es suficientemente fuerte, emite una onda hacia el cuerpo emocional, también haciendo que el mensaje alcance a sí mismo a este nivel. En caso de que la forma de pensamiento no haya sido captada por la mente, en el plano emocional o astral, la idea se presenta como un deseo elevado, de la misma categoría que el impulso emitido en el origen. Así, si no fuera posible captar el impulso en el plano mental, se puede llevarlo al físico astral a través del deseo de alta calidad. Durante ese proceso de transmisión y de captación, también se puede tomar conciencia
de la forma pensamiento en un sueño, en una visión, en una idea que aparece esporádicamente. Con todo, adviértase que sucede por añadidura y depende de la intensidad de la fe existente. La fe es lo que determinará la apertura del consciente al impulso del alma. Si el alma es experimentada, tiene además la posibilidad de crear con su imaginación, más allá de la forma pensamiento en el plano mental y del deseo positivo en el plano astral, alguna señal concreta de su voluntad en el plano físico, con la colaboración de otras almas encarnadas. Una manifestación en el plano físico se da a través de hechos conducidos por diferentes almas que están en comunicación. Como vimos en el capítulo sobre el cuarto rayo, pueden ocurrir hechos concretos, demostrando bien claramente lo que el alma quiere, cuando la persona no consiguió captar el mensaje en el plano mental o en el plano astral. Veamos más minuciosamente este proceso. Cuando el contacto se da a través del plano mental, se produce un relámpago de comprensión que inunda de forma completa la mente, sin dejar la menor duda. No hay otra parte de la mente que consiga negar aquel impulso cuando la luz le llena por completo. De manera que como un momento de total comprensión, todo el ser es invadido por esa misma onda de revelación y en todos los niveles. El individuo siente el reflejo de lo que acontece en la mente. En el plano emocional hay un fugaz momento de armonía y de unión con el plano mental, hasta entonces desconocido. En el plano físico se produce una afluencia de esa misma energía que es curativa. No es la idea de que llegue hasta el plano físico, pues ésta es captada en la mente y entre tanto solo su reflejo puede manifestarse en los otros cuerpos de la personalidad. Al principio, la capacidad de ver claro ocurre sin incluir obligatoriamente. Tras una experiencia de este tipo, los mecanismos de la mente concreta, las deducciones y las imaginaciones van perdiendo el poder de confundir y engañar, aunque ese mecanismo sigan existiendo durante mucho tiempo aún. Empero, ahora, conocemos una calidad de vibración más elevada y sabemos distinguir cuando algo proviene de este plano superior o cuando es elaborado en las dimensiones de la personalidad. Concluido el momento de la clara comprensión, pues estado en un cuerpo físico jamás podemos mantenerla por mucho tiempo, tiene lugar un movimiento natural que intenta reproducirla. Puede suceder otra experiencia de claridad que, sin embargo, nunca será igual a la primera. Esas experiencias son irrepetibles, aunque quedan grabadas en la memoria y nunca más se pierden. También percibimos nítidamente que fuimos nosotros, como conciencia humana, la que nos apartamos de la comprensión y de la experiencia, y no ellas las que se retiraron. Antes de una experiencia de estos quilates, las tentativas de purificación eran solo ensayos esporádicos. Hechos cuando las circunstancias eran favorables y la personalidad les permitía. No obstante, a partir de allí, el proceso puede ser enteramente asumido a través de la percepción de que aquel estado inolvidable depende de nuestra apertura hacia su región de origen. La finalidad de la encarnación sobre la tierra es propiciar esa relación con el alma, cuya meta es la vinculación cada vez más consciente con nuestro centro aún mayor, en el que la voluntad cósmica es conocida más profundamente.
Si hay dudas sobre el mensaje, es porque no éramos del todo receptivos cuando éste llegó. Cuando existen fuerzas extrañas en nuestro mundo psíquico, aquellas constituyen la duda que no tiene afinidad con los impulsos del alma. Ciertas dudas se introducen en nosotros sin que las hayamos creado. Son generadas por fuerzas externas que todavía no aprendimos a transmutar o expulsar de nuestra aura. Es bueno saber que cuando nos dormimos y trasladamos al sueño alguna duda, esta actúa como una fuerza corrosiva y así trabaja toda la noche. A la mañana siguiente nos sentimos diferentes e influidos por la acción de la duda. Pero si sabemos de la existencia de estos mecanismos, podemos vencerlos sabiamente con la ayuda del quinto rayo. Podemos optar por reflexionar seriamente sobre todos los aspectos de la propia duda y cotejarlos con nuestra realidad, que ciertamente nos dirá cosas muy diversas. Diferentes energías resolverán esta cuestión a través de diferentes métodos, igualmente válidos, con tal que se los utilice correctamente. Sin embargo, cualquiera que sea el rayo en el que estemos, es fundamental el factor fe, lo mismo que la aspiración de llegar a ser instrumentos de una voluntad mayor. Existen muchos factores que dificultan y distorsionan la comprensión del impulso anímico. Empero, se los puede transformar si se los reconoce. El primero es el hecho que estamos excesivamente concentrados en nosotros mismos, limitados a los movimientos naturales de la personalidad. Frenando esos movimientos infantiles, pasamos a intercesarnos menor en las falsas necesidades del pequeño ego. Otro obstáculo surge cuando asumimos alguna ideología, cualquiera que ésta sea, en el campo científico, religioso, filosófico, político, etc. Toda ideología o fórmula ya lista, aunque pueda ser importante para nosotros, algunos momentos de la vida, a cierta altura, debe ser rechazada. Permanezcamos ante lo que ella nos presenta de válido, sin dejar, sin embargo, que se fije en nuestra mente, o sea, sin que lleguemos a pensar según los lineamientos por ellas expuestas. Esto porque ella surge a partir de impulsos de otros individuos que están en puntos evolutivos diferentes de los nuestros. Las ideologías sirven para esclarecernos en algunos momentos, pero simultáneamente debemos apartarlas en nuestro campo mental, para que la claridad auténtica no se perjudique. La ideología es algo de segunda mano, proviene de otro. Ciertamente, lo que necesitamos es algo para aquí y ahora, surgido con la vibración específica del momento presente. Si hoy fuéramos a seguir el mismo impulso de Francisco de Asís, pobre y loco a los ojos de los hombres, no seríamos tan útiles al mundo, puesto que este impulso no es el mismo de la época en la que él recibió la inspiración de Dios. El espíritu no se repite nunca, y es a ese movimiento continuo que estamos invitados a seguir. Cuando alguna doctrina nos estimula a buscar nuestra propia realidad interna, aquella debe ser puesta de lado, para que no constituya un impedimento para lo que proviene de adentro de nosotros. Necesitamos información como herramientas, y no sería sabio hacer con ellas la propia doctrina que, como vimos, se transformaría en un obstáculo mental para el nuevo acontecer. Prosiguiendo con el estudio de los impedimentos para la manifestación del alma, vemos que, así como no sería sabio transferir a un grupo nuestros problemas y enfoques meramente personales, de igual modo los problemas y la voluntad de un grupo no deberían tampoco ser proyectados sobre un conjunto mayor. Cuanto más extendamos los límites de un grupo, mejor,
porque entonces evitaremos cristalizaciones que en esa etapa corresponden a aquellas que construimos cuando nuestros intereses personales se volcaban hacia el grupo. Por consiguiente, cuidar de los intereses de un grupo sin considerar los demás grupos constituye un bloqueo para la claridad que provenga del alma. Si tenemos una vida grupal en formación, es evidente que manteniéndonos comprometidos solo con las necesidades de ese grupo, sin ampliar la atención hacia aquellos otros que estén vinculados, impediremos la inspiración superior, que cuando fluye abarca también otros conjuntos de almas que viven en otros rayos. El interés limitado a un grupo aislado puede resolver muchas veces sus problemas concretos y hasta psicológicos, e incluso puede suplir sus necesidades materiales inmediatas, pero impide la visión más amplia y el nuevo nivel de comprensión que podríamos alcanzar. Otro aspecto que impide el surgimiento de actividades creativas es el sentimiento de incapacidad frente a la tarea dispuesta para el alma. Recordemos que la posibilidad de realización está siempre presente, porque el alma conoce profundamente la personalidad y cuando propone algo, está considerando también los límites humanos existentes. Más allá de eso, las deficiencias son suplidas siempre por la misma energía que propone la tarea. Probablemente una parte de la mente de Francisco de Asís reaccionó hallándolo incapaz de ser tan pobre y tan loco en proporción a lo que en aquella ocasión se le pedía. Pero él hizo lo que pudo y, como vemos, eso fue suficiente para ejecutar el trabajo. La fe abre un canal y la posibilidad de servir inunda todo el ser con energías hasta entonces desconocidas e imprevisibles.